La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Caminando, viviendo, venciendo con el Evangelio. Am, el Evangelio es importante saberlo, hermanos. Dios es el que nos abre el entendimiento para entender el Evangelio, pero ya una vez que estamos ahí necesitamos vencer. De hecho, el siguiente estudio es cómo ser un ganador espiritualmente, cómo llevar una vida ganadora. Entonces vamos a enfocarnos cómo vivir el Evangelio. Gálatas 1, estoy maravillado, Gálatas, de que tan pronto os hayas alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si a unos otros, un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Pablo simplemente estaba repitiendo lo que ya estaba escrito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres. Enfóquense en eso, hermanos. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Casi siempre o siempre que se desvía uno del evangelio es precisamente para agradar a los hombres. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice a los fariseos, a ustedes les gusta sentarse al frente, andan de presumidos caminando ahí con los mantos ahí bien presumidos, así bien como los pavos reales, ¿verdad? Y les dice a sus discípulos, ustedes no deben de ser así como ellos. Si alguien te invita a una fiesta, de hecho cuando el Señor nos llama para compartir el Evangelio, esa es la fiesta, dice, siéntate hasta el último. ¿Para qué? Para que sea el que te invitó, cuando esté ahí te diga, amigo, ven más adelante. Y al contrario, no tengas que, si vienes y te sientas al frente, tengas que dejar el lugar ese por quererte sentir importante, que venga el Señor y te diga, amigo, vete más para atrás porque ese lugar está reservado para otras personas. Entonces, es necesario, hermanos, reconocer, debemos de meditar estos versículos. O sea, un evangelio diferente tiende a la persona a ser presumida. Déjenme darle dos ejemplos. Un ejemplo son los diezmos. Hay personas que diezman y se sienten bien porque diezman monetariamente. El diezmo es un mandamiento de la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué es diezmar? En el Nuevo Testamento, diezmar es ama a tu prójimo. Toda la ley se resume, ama a tu prójimo. ¿Ok? Entonces, fíjense, una forma de yo ser presumido, es decir, yo sí diezmo. Entonces, ¿qué pasa cuando un miembro de la iglesia no diezma? No lo dejan participar. ¿Por qué? Porque no se somete al pastor, o sea, se hace esclavo del... El pastor sabe cuando una persona no diezma. Entonces a esa persona no lo pueden hacer un miembro de la iglesia permanente. ¿Por qué? Porque no diezma. Y de hecho muchos pastores dicen, si no diezman, no pueden participar en la alabanza, no pueden participar, ir a predicar el evangelio, o sea, no son miembros todavía en algunos lugares. Cuando en realidad nosotros estamos libres de la ley. Es un ejemplo. En el catolicismo, yo fui católico, yo podía presumir porque yo iba a misa, porque yo me confesaba, porque yo comulgaba, o sea, lo que es en relación a los mandamientos de la Iglesia Católica,
El catecismo es un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque por ejemplo, tienes que ir a misa. De hecho, o sea, es un tutti frutti. O sea, al último cambiaron el sábado por el domingo. El guardar el sábado es estar bajo la ley. Los que predican guardar el sábado o el domingo son anatemas, son malditos. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo a la gente, ¡hey! Tienes que ir a misa. Yo me acuerdo de mi madre, tienen que ir a misa, pecadores, y tienen que ir a misa. Y ahí vamos, ahí a veces a las 7 de la mañana y nos llevaba. Es un evangelio diferente, hermano, eso. ¿Por qué? Yo les digo, ir a misa es bueno porque ahí se predica la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si no vas a misa? No pasa nada. No pasa nada. O sea, no eres salvo porque vas a misa. Eres salvo una vez que entiendes que Jesús murió por ti. Ni los sacerdotes entienden eso. Ni los teólogos católicos entienden eso. Entonces, no es por guardar eso. No. Es reconocer que es gratis. Que Jesús murió por nosotros. Tan simple como eso. Entonces, cuando te enfocas en la ley, en este caso, las personas estaban haciendo la circuncisión. La circuncisión era quitarles el prepucio del pene a los hombres. ¿Y qué pasa con las mujeres? Hermanos, en realidad en el libro de los Salmos dice, circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. Jesús dice que el pecado no es que el pecado venga hacia ti, no, de ti sale el pecado, de ti salen las malas obras. El comer, por ejemplo, hay gente que dice, no debes de comer carne de puerco. Eso es la ley, eso es simbólico. ¿Qué quiere decir no comer carne de puerco? No andes con los incrédulos, porque los incrédulos simbólicamente son cerdos. Son cerdos. No andes con ellos. ¿Por qué? O sea, si los cerdos se van a mirar a las mujeres encueradas, si los cerdos andan nomás emborrachándose, si los cerdos, simbólicos, los cerdos andan entre el lodo, hermanos, en el lodo. El puerco, y de hecho Pedro menciona el cerdo, los que se regresan al mundo, menciona los perros, menciona los cerdos, el cerdo, el perro regresa Pablo dice, a su vómito, se come su vómito, los cerdos andan entre el lodo. Entonces, el evangelio diferente es alejarse de la gracia de Dios. O sea, es gratis. Cristo nos la dio gratuitamente. Entonces, en la medida de que entras en una doctrina donde tienes que hacer algo para ganarte el favor de Dios, ya te hicieron esclavo. Y yo sé lo que es ser esclavo de una doctrina. De hecho, el Espíritu Santo, a mí yo estuve yendo a una congregación en donde tienes que tener evidencia de que tienes el Espíritu Santo, de que hablas en lenguas. Y nos tenían esclavizados. El pastor les quitó los teléfonos a todos los jóvenes, ok, no pueden tener teléfono, pecadores. O sea, y eran esclavos del pastor. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me trajo aquí? El Señor me estaba mostrando la esclavitud de la iglesia, cómo la iglesia se hace esclavo de los hombres. Entonces el que hablaba en lenguas, pues se sentía bien porque hablaba en lenguas, y oraban por aquellos que no hablaban en lenguas, porque no tenían la evidencia. Yo no hablaba en lenguas, cuando en realidad se fueron a un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque hablar en lenguas resulta que es una señal para el incrédulo.
para el incrédulo. Entonces, pues la gente no lo va a entender, hermanos. No lo va a entender. Dios es el que abre el entendimiento en relación al evangelio. Es simple, un niño lo entiende. ¿Por qué la gente se aferra? Porque hay ego, porque hay orgullo. No, yo sí guardo el sábado. No, yo sí voy a misa y me confieso y comulgo como el cuerpo de Cristo. Y juzgan a los que no son como ellos. O sea, pero igual, son igual de pecadores o más bien peor. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y los mismos sacerdotes que no entienden la doctrina, entre más tienden a juzgar a las personas, tienen pecados escondidos vergonzosos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, Dios dice, al orgulloso lo miro de lejos. Entonces es necesario entender el evangelio, es gratis. Tú, Panchito, Panchita, eres pecador, eres pecadora. Cristo murió por ti, es gratis. Aférrate a eso. Sea agradecido, sea agradecida. Gracias, Padre mío, por darnos a Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por habernos redimido de la ley del pecado. Entonces, en la medida que tú te aferras a eso, eventualmente Jesús, porque Jesús se pasea entre las iglesias, eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, entonces Jesús viene y te da de él. Tú ya le estás dando a Jesús de comer. ¿Cómo? Reconociéndote pecador y dándole. Eso es hablar nuevas lenguas. Antes andabas ahí echando malas palabras y juzgando a todo mundo, y ahora no, ahora estas son las nuevas lenguas. Gracias, Padre mío. Gracias, Cristo Jesús. Esa es la nueva lengua. Alabar, glorificar a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús. Cuando lo haces con Jesús, lo haces con el Padre. Entonces, cuando se agrada a los hombres, por ejemplo, si tú, por ejemplo, dicen, vamos a orar, y se junta la iglesia a orar, ¿qué hacía Jesús cuando oraba? Siempre se apartaba de los discípulos. Entonces, ¿qué dijo Jesús acerca de la oración? Cuando ores, no seas como los hipócritas. Ahora, ¿se puede orar a uno como un solo cuerpo en la iglesia? Sí se puede. Ahora, ¿lo estás haciendo para que la gente te vea o simplemente lo estás haciendo porque eres uno con la iglesia? Entonces ahí es donde están las diferencias. Si es para agradar a los hombres, a Dios le dan ganas de vomitar simbólicamente. Entonces fíjense, ¿trato de agradar a los hombres o a Dios? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, de Cristo. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y todo comenzó, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. ¿Pero qué le dijo? Duro es aventar patadas al que te da los latigazos. Fíjense, hermanos, en Gálatas 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hipnotizó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué dice crucificado? Porque en la cruz pagó nuestros pecados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu Santo por hacer obras de la ley, por diezmar, por hacerse la circuncisión, por guardar el día de reposo,
porque honras a nuestro Padre Dios y amas a tu prójimo. No, sino por oír el testimonio de Cristo Jesús. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ahora vas a acabar carnalmente. Tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, cuando uno escucha el testimonio de Cristo Jesús y uno sigue a Jesús, pasamos por los dolores de parto simbólicamente. Una persona recibe el Espíritu Santo, pero para que la persona reciba el testimonio de Cristo Jesús, no crean que a la primera, oye, mira, ven, déjate digo, Cristo murió por nosotros. Gracias. Y ya la gente, no, hermanos, no. Tienes que pasar por los dolores de parto, tú como niño y la iglesia como madre. De hecho, a los Gálatas dice, oh, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto. ¿Por qué? Porque ya los engañaron. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Mateo 24? No se dejen engañar. No se hagan esclavos de los hombres. Si se hacen esclavos de los hombres, el amor de muchos se va a enfriar por hacerse esclavo de los hombres. No. Entonces, fíjense, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues, o sea Jesús, que os suministra el Espíritu, o nuestro Padre Dios, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por ejemplo, mi Padre Dios, Cristo Jesús, ha hecho maravillas en mi vida desde que lo sigo. Veo la bendición, lo veo. Lo ha hecho porque yo hago obras de la ley. No, sino por el oír con fe. Y luego se va. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Dios le dijo, Abraham, sal de donde vives, deja tu familia y vete, sal de tu parentela y te voy a llevar a un lugar diferente. Abraham obedeció. Abraham, ya siendo viejo, aunque él dijo, Señor, me vas a dar tierra, dice, pero no tengo hijos. Y le dice el Señor, Abraham, sal. Estaba en su casa, dice, sal de tu casa para que veas, era en la noche, para que veas a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Dice, a ver si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. ¿Y saben qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Abraham no le dijo, no pues señor, ya tengo más de 80 años, ya soy un viejito, ya no puedo tener hijos, mi esposa es estéril. No, ¿saben qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. ¿Saben qué hizo? ¡Oye! Dios me va a dar hijos. Le creyó. Cristo murió por ti. Créele. ¿Sabes cómo te ataca Satanás? Ay, esto me pasa porque hice esto. Te está atacando Satanás y no te sabes defender. Cuando te pase algo, retos, gózate. Hermano, pero es que vamos a irnos a un extremo. Hermano, se me murió mi hijo. ¿Cómo me voy a gozar? No está muerto. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Marta? Le dijeron, Señor, al que amas está enfermo. Y le dice, esa enfermedad no es de muerte. Bueno, pues entonces
se va a curar. Y Jesús le dijo, ah, está, está dormido. O sea, lo que conocemos murió. Y Jesús se quedó. Jesús pudo sanarlo desde ahí mismo. Señor, al que amas está enfermo. Déjalo sano. Ve y dile a Marta y a María que ya está sano. Jesús hizo eso muchas veces, pero Jesús no lo hizo. Jesús se quedó. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué es el Señor si llevó a tu hijo? No está muerto. Entonces, cuando llegó Marta y le dice, llegó y se quedó afuera del pueblo, y Marta lo mira, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu hermano vivirá. Y le dice, yo sé, Señor, que en el último día va a resucitar. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, Martita. Yo soy la resurrección. Los discípulos andaban predicando la vida, no la muerte. Por eso Jesús cuando dice, dejen que los muertos entierren a sus muertitos. ¡Ay, mi hermano! ¡Ah! Están muertos, no entienden. Cuando llegan allá a la tumba, Jesús le dicen, abran, quiten la piedra. Y Marta le dice, Señor, ya tiene 4 días. Mi hermano ya apesta, ya huele. ¿Qué le dijo Jesús? No te he dicho, Martita, que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Lázaro, sal fuera. Lázaro salió, estaba dormido, no estaba muerto. Quítenle las vendas. Nosotros, si estamos muertos y no creemos y no entendemos lo que es la vida, tenemos vendas en los ojos, no podemos ver. Qué diferencia cuando estaban apedreando a Esteban, cuando dice, veo el cielo abierto y los ángeles bajando del cielo. Y ahí lo comenzaron a apedrear. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. No les tengas en cuenta este pecado. ¿Ustedes creen que Esteban murió? No. El cuerpo se quedó, pero Esteban sigue vivo. Sigue vivo. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús? Había un grupo, los fariseos creían en la resurrección. Había otro grupo que no creía. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué dicen las escrituras? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es Dios de vivos, no de muertos. Abraham está vivo, Moisés está vivo. ¿Quién se le apareció a Jesús en la transfiguración? Moisés y Elías están vivos. Entonces, cuando una persona se va de este mundo, o sea, su cuerpo no está muerto, está dormido. Ahora, literalmente, ¿quiénes son los que están muertos? Yo creo que voy a hacer un estudio en relación a la palabra muerto. Una persona muerta es una persona que no conoce a Jesús, que no tiene a Jesús en su corazón. Cuando andábamos siguiendo las cosas del mundo, andábamos muertos en nuestros pecados. Y ahí andamos, no, pues yo me voy a comprar una casa de $5 millones y me voy a ganar $1 millón al año, por lo menos. Esas eran mis sueños, esas eran mis aspiraciones. Yo soñaba en grande hasta que conocí a Jesús. Cuando conoces a Jesús, tienes más que lo que tiene Elon Musk o el dueño de Amazon o el dueño de Warren Buffett. ¿Por qué? Jesús lo dijo.
te falta una cosa, Panchito, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Saben qué es tesoro en el cielo? Tener a Jesús de tu parte. ¿A poco creen que a mi Padre Dios, a poco creen que a Jesús se le olvida mis situaciones? No, hermanos, no. Entonces, cuando tú te aferras al Evangelio, estás llevando una vida espiritual, eres pecador, te reconoces pecador. En lo único que te puedes gloriar es de que conoces a Jesús. Tú aférrate a eso, viene y Jesús se te presenta. Él lo prometió. El que me ama, o sea, el que crea como Abraham, si tú crees que yo muero por ti, tú eres un hijo de Abraham. Tú eres un hijo de Abraham. Tú eres una de esas estrellitas del cielo. Entonces, fíjense. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo hice un estudio, los hijos de Abraham, vayan y estudienlo. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, en Abraham, serán benditas todas las naciones. O sea, porque Abraham le creyó a Dios de que él iba a tener un hijo, siendo ya un anciano casi de 100 años, porque le creyó en esa frase de que le creyó. Si tú crees que Jesús murió por ti, tú eres un hijo de Abraham. Entonces tu fe, si tú le crees, te es contado por justicia. Porque todo lo que depende de las obras de la ley, no, madre, no es para usted, es el vecino, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si tú das diezmos, tienes que guardar 613 mandamientos. Ahora, si no lo sabías, no lo sabías, ahora ya lo sabes. Entonces, en el momento que si tú te congregas, si tú dejas de dar diezmo, a ver si te tratan igual. Ya no te van a ver bien. ¿Por qué? Porque dejaste de diezmar. Ahora, si tú te congregas y no das diezmo, no te ven bien. ¿Por qué? Porque no diezmas. Entonces, no se hagan esclavos de los hombres. Ahora, entiendan que no todos tienen la revelación. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, esto es simple de entender. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, tú aférrate a que Jesús murió por ti y tú estás vivo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, de que si nosotros nos enfocamos en las cosas de la ley, por ejemplo, Pablo menciona en la carta a los Romanos, cuando dice hay personas que comen solamente verduras, y como les llama Pablo, débiles en la fe, débiles en la fe. Entonces dice, el que tiene conocimiento, no desprecie al que come verduritas, al que no come carne de puerco, vaya, al que no come camarones, o el que guarda el sábado. No lo desprecies, no lo desprecies.
Ahora, el que come verduras, el que guarda el sábado, el que habla en lenguas, el que no entiende todavía el evangelio, dice, no juzgues. Se fijan que la palabra es diferente. A uno le dice, no desprecies al que no entiende el evangelio. Al que entiende el evangelio le dice eso. Al que no entiende el evangelio le dice, no juzgues al que no guarda la ley. No lo juzgues. ¿Por qué? Porque te va mal. Te va mal. O sea, el único que juzga es Dios. Entonces, si tú te aferras a la ley, no estás bajo la gracia. Y si no estás bajo la gracia, no puedes tener paz en el Señor. O sea, se contradice. O sea, ¿por qué? Porque viene Jesús. Te lo voy a poner así, con eso termino. Te lo voy a poner así. Tu hijo, resulta que es de buen corazón, se da cuenta de que hay una persona, un amigo, que está enfermo y dice, ¿sabes qué? Pues no, se va a morir porque necesita un trasplante de corazón, o vamos a decir, o un trasplante. Y resulta que tu hijo no le dice a nadie y dice, no, ¿sabes qué? Pues yo me quiero quitar la vida. Ahora, en lugar de quitarme la vida, mejor le voy a decir, ¿sabes qué? Le quiero dar a mi corazón a mi amigo Panchito. Y se lo da y muere. Y muere, vamos a decir que es posible. Tú como madre, como padre, te das cuenta y tú dices, pero ¿qué ha hecho mi hijo? Y tú dices, ¿qué corazón tan grande tiene mi hijo? Y resulta que el que recibió el corazón, el que recibió el trasplante, le importa un comino la vida. Anda en las drogas, anda haciéndolo de todo y entonces, ¿cómo te sentirías tú? Voy a ir a ver. ¿Cómo te sentirías tú? O sea, no estás honrando al que te regaló el corazón. O sea, no está honrando a tu hijo que le regaló su corazón. En este caso, Jesús nos regaló su vida. Entonces, el querer nosotros pensar que somos mejor que Cristo, pues no cabe, hermanos, no cabe. Entonces, tú aférrate al Evangelio, aférrate a él, y siempre va a haber cosas, siempre va a haber gente peleando contra ti para que caigas de la gracia. Esa es nuestra lucha, de una forma, de otra. Y ahora vamos a ver también en el siguiente estudio que le voy a poner venciendo con el Evangelio, obedeciendo a Dios, y vamos a ver cómo podemos llevar una vida de fe, una vida agradable a Dios, precisamente con lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, aférrense al Evangelio, caminen el Evangelio, vivan el Evangelio y venzan con el Evangelio. Venzan una y otra vez. Cada que Satanás venga y te diga, esto te pasa a ti, o sea, te pasa algo. Tú dices, esto me pasa porque hiciste esto, porque hiciste aquello. Siempre vete al Evangelio. Gracias, Cristo Jesús. Señor, usted pagó mis deudas, Señor. Yo soy pecador. Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. En mi mente yo quiero hacer lo bueno, pero en la carne, precisamente por el pecado, estamos muertos. Por el pecado estamos muertos. El que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces, aférrate al Evangelio, vive el Evangelio, vence con el Evangelio. El siguiente estudio es venciendo con el Evangelio, venciendo con la palabra de Dios. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. ¿Quieres ir allá